Hola, muy buenos días. Es para mí un gran placer poder participar en estas jornadas organizadas por la Universidad del Comahue para festejar un día tan querido para todos los psicopedagogos. Quiero también realizar un saludo y un agradecimiento especial a María Luján Fernández, directora del Departamento de Psicopedagogía, así como a María Inés Barilá, que me invitaron a participar en esta jornada. Muy bien, el tema de este panel hace referencia a intervenciones psicopedagógicas. Las ideas que he tratado de pensar en relación a este tema las he reunido bajo el título La bidimensionalidad del campo psicopedagógico, sostén de las intervenciones profesionales. Esto atendiendo a la creencia de que la psicopedagogía, la creencia, por supuesto, fundamentada, de que la psicopedagogía hoy es una disciplina con límites difusos, pero disciplina, que ha definido un objeto de estudio particular, propio de ella, y ha construido también un campo disciplinar. Y que este campo se caracteriza por ser bidimensional, en el sentido de un campo que hoy es teórico y es práctico. Entonces, la idea de que la psicopedagogía es una práctica profesional sostenida por algunos, no es algo que me parece pertinente, pues entiendo que desde las prácticas profesionales la psicopedagogía ha ido construyendo a lo largo del tiempo lo que hoy puede ser denominado disciplina. Bien, ¿qué entendemos por intervención psicopedagógica? Creemos la intervención psicopedagógica hace referencia a acciones estratégicas. Acciones estratégicas hace referencia a acciones que tienen una direccionalidad, y esa direccionalidad siempre tiene que ver, en el caso de la psicopedagogía, consideramos la realización de una ayuda, de una intermediación que favorece procesos. Estas acciones estratégicas son realizadas por el profesional psicopedagogo para promover las potencialidades del sujeto aprendiente o bien para prevenir o asistir las dificultades del aprender, desde el ámbito conformado por la salud y la educación. Esto es independientemente del contexto en donde el psicopedagogo se encuentre trabajando. Nosotros estamos posicionados desde en el campo profesional, desde un modelo clínico relacional. Voy a hacer referencia, en primer lugar, voy a nombrar prácticamente, por una cuestión de tiempo, ¿qué nos demanda este modelo clínico relacional desde el cual me posiciono en el campo para intervenir? Decimos un respeto a la complejidad de lo real y a la dimensionalidad del sujeto que aprende, evitando todo reduccionismo. Un respeto a la singularidad de cada sujeto, comprendiendo que la constitución psíquica no es igual a la constitución subjetiva. Atender a un enfoque ecológico sistémico, cuando pretendemos analizar y observar y trabajar con el sujeto que aprende. Atender a un principio indiciario desde donde surge el concepto de implicancia, que después voy a explicar un poquito más. Este concepto indiciario hace referencia a una cuestión de reconocer
que cuando nosotros realizamos lo que desde un posicionamiento más positivista diríamos observaciones en el campo, observaciones de nuestro objeto, el sujeto aprendiente, no, lo que hacemos en realidad no es observar, sino hacer apercepciones, por cuanto nuestra estructura mental conforma parte de la percepción, es decir, no solo están nuestros sentidos, sino también nuestra estructura mental. Por lo tanto, decimos, hacemos apercepciones. Y desde allí, cuando levantamos un dato, entre comillas, en realidad ya estamos levantando un indicio, entendiendo que el indicio es el dato interpretado, porque al levantarlo ya estamos aplicando una estructura simbólica desde la cual nosotros consideramos que esto es importante. También atender a los determinantes inconscientes del aprender, así como a los orgánicos, a los corporales, a los cognitivos y a los sociales. Reconocemos también los fenómenos, por tanto, y en relación a lo anterior, los fenómenos de transferencia, de contratransferencia, de implicancia del sujeto investigador, del sujeto que interviene. Creemos la necesidad de adaptar nuestras intervenciones y de ahí respetar los distintos contextos de intervención. Propiciar el desarrollo integral del sujeto a través de la intervención profesional. Priorizar un enfoque preventivo en la intervención. Atender a una psicología evolutiva en términos del ciclo vital. Y atender a una perspectiva del empoderamiento que nos lleve al fortalecimiento personal del sujeto que aprende a partir del aprendizaje, o más precisamente a partir de su aprender. ¿Qué entendemos, por tanto? Es desde nuestro posicionamiento clínico relacional la intervención, o a qué apunta la intervención. Creemos que el núcleo integrador, el sentido último de una intervención psicopedagógica, debe ser siempre realizar acciones que estén al servicio de posibilitar al sujeto aprender. Y posibilitar el aprender, creemos que está ligado a posibilitar que el sujeto construya una autonomía intelectual y una autonomía moral, atendiendo que aprender significa ligar el conocimiento al saber, en tanto este es el que le va a otorgar el poder de uso y lo hace un sujeto con autonomía y no un repetidor del conocimiento de otro. Decimos que la intervención siempre es una intervención clínica y no lo hacemos referido al término clínico como atención de los enfermos. Hacemos referencia al término clínico como una metodología, como una postura, como una estrategia de abordaje de nuestro sujeto aprendiente, que lleva o que tiende a poner en foco y hacer una perspectiva singularizante, es decir, poner en foco a la singularidad de cada sujeto. Y esto lo logra atendiendo a la original convergencia de los factores que se implican en el aprender en cada caso, ya sea nuestro sujeto aprendiente, un individuo, un grupo o una institución, o organización. Creemos que esta metodología incluye al psicopedagogo como un participante comprometido en aquello que interviene. Y también reconocemos los fenómenos de implicancia y de transferencia. Otros conceptos nos ayudan a definir un poco más esta perspectiva. Estos son los conceptos de percepción, de implicancia, de ilusión. ¿Qué queremos decir con el concepto de percepción? Recién hicimos referencia y decimos que queremos destacar
el rol activo de la mente en los procesos de percepción. En el sentido de que la mente no se limita a recibir los estímulos de la realidad sin transformarlos significativamente desde el piso epistémico de quien está recibiendo esos estímulos. Hablamos también del término de implicación, porque creemos que el psicopedagogo está implicado en los procesos de intervención. ¿Qué queremos decir con esto? No hacemos referencia al compromiso, más allá de que entendamos que el psicopedagogo debe estar comprometido en aquella intervención. Cuando hacemos referencia al concepto de implicación, es porque implicación deriva del latín implicare, que refiere al hecho que hay algo en el interior de otra cosa, de que en el interior de las cosas hay algo oculto, algo está implicado en el interior, no es visible directamente, no es perceptible directamente. Por tanto, el término implicación referido a la intervención psicopedagógica hace alusión a la consideración de dos conceptos fundamentales. Por uno, sería a los procesos de transferencia y contratransferencia que son explicados a partir de la teoría psicoanalítica de Freud. Y por otro lado, a los conceptos de mundo de la vida, de convicciones de fondo, de acervo de saber, de hábitos, de capital, de estrategias cuasi inconscientes, con el que cada agente, o mejor dicho, entendido, el sujeto que interviene, el psicopedagogo, como un agente social, entendemos que éste conforma todas sus posibilidades comunicacionales a partir de habitar un determinado mundo de la vida, en donde encuentra, como dije antes, convicciones de fondo, acervos de saber, prácticas internalizadas, que incluyen incluso las prácticas internalizadas en el propio campo, es decir, los hábitos o estrategias propias del campo disciplinario. Entonces, respecto a la implicación que tiene este carácter de inconsciente en tanto transferencia y contratransferencia, y de cuasi inconsciente, cuasi individual, cuasi social, desde la idea o conceptos de mundo de la vida, ocurren. No es buena ni mala. Esta será y no debe ser anulada, sino por el contrario, creemos debe ser explicitada y puesta en juego en los procesos de análisis. Por otro lado, toda intervención supone cierta expectativa, confiar que el sujeto aprendiente puede ser orientado en su proceso de aprender. Más aún, diríamos con Bourdieu, tener cierta ilusión de que la intervención es pertinente para colaborar en el mejoramiento de los procesos de aprendizaje. Ahora bien, desde una ética y honesta intervención, supone siempre un proceso de valoración, un proceso diagnóstico, que nos permita construir un conocimiento acerca de ese sujeto aprendiente, de ese sujeto singular sobre el cual queremos realizar acciones de intervención. En este sentido, desde nuestro posicionamiento, entendemos que intervención no solo hace referencia a un aspecto de tratamiento, intervención es también, y en primer lugar, un aspecto de diagnóstico. Y es desde ese diagnóstico, desde ese conocimiento construido acerca de la singularidad, de la modalidad de aprendizaje del sujeto que nos compete en el momento,
es que vamos a poder planear y proyectar intervenciones acordes al sujeto y su situación de aprender. Por otro lado, hablamos que tenemos que tener cierta disposición a poner en pregunta, a restituir el sujeto a su contexto y atender a la noción de ciclo vital. ¿Qué estamos refiriéndonos? Poner en pregunta y preguntar parece similar, pero no es lo mismo. Preguntar es interrogar, es hacer una pregunta a alguien, pedir un informe. Poner en pregunta algo es cuestionarse sobre algo o alguien. Es controvertir, es dudar acerca de aquello que creemos nos parece como una verdad. Este controvertir sobre lo que nos parece casi evidente nos implica procesos lógicos, procesos cognitivos, nos implica tener que realizar razonamientos que fundamenten nuestras consideraciones. Poner, digamos, es una actitud de prudencia, de reconocer que lo real no es abarcable en su totalidad, que podemos tener distintos puntos de vista y nos van a destacar distintos aspectos, y que lo humano, la prudencia de que lo humano siempre tiene una dimensión, una connotación del misterio que no puede ser abarcable. También pensamos en una disposición y desde nuestra perspectiva ecológica, sistémica y desde un paradigma de la complejidad, hablamos de la necesidad de restituir al sujeto que aprende a su contexto. Cuando hacemos referencia a esto, hablamos del contexto familiar, contexto en donde donde el sujeto ha establecido vínculos que lo han ayudado a constituirse, donde él desempeña determinados roles desde determinada posición en la que ha sido puesto como miembro de esta familia, en donde recibe las expectativas parentales que determinan o que favorecen o dificultan sus procesos de aprendizaje. Restituirlo a un contexto socioeconómico y cultural, el cual, como mundo de la vida del sujeto y la familia, le ofrece el terreno y un horizonte de valores, de ideologías, de expectativas, un determinado orden simbólico. Restituirlo también a la particular organización o contexto educativo en el que realiza sus procesos de aprender. Asimismo, la intervención psicopedagógica debe atender a una psicología que refiere a los procesos de desarrollo del sujeto en términos de ciclo vital. Desde esta comprensión entendemos que el proceso de desarrollo es un proceso de crecimiento que implica procesos de complejización. Esta complejización del sujeto deriva en cambios cualitativos que van a ir también aconteciendo, no solo en la dimensión orgánica, sino también en la dimensión de su mente, que le permite al sujeto que aprende interpretar el mundo que lo rodea de una manera cada vez más exhaustiva, permitiéndole integrar cada vez de forma más amplia y compleja su experiencia. Es decir, entendemos el desarrollo como aquello que recibe las influencias de los factores cronológicos en interacción con factores biológicos, subjetivos, sociopolíticos, culturales,
en los vectores de un determinado momento histórico y de una determinada estructura social. Queremos también, antes de finalizar, hacer una referencia a aportes que nos hiciera Alicia Fernández, donde ella dice que intervenir es igual a incluir otra versión, en donde nos plantea que de esta manera implica propiciar la aparición de una nueva versión frente a las situaciones. Ella hace referencia a esto en relación a los problemas de aprendizaje, ¿no? Entonces dice, crear las condiciones para potenciar lo sano y ver que hay otra versión del mismo sujeto. Y va a implicar una mirada y una escucha psicopedagógica que se va a realizar, digamos, desde un determinado marco, desde donde el psicopedagogo, al intervenir, va a poder leer las producciones, las prácticas y las modalidades de aprendizaje. Este marco implica, por un lado, el aspecto de la teoría psicopedagógica que da cuenta de los conocimientos y el saber psicopedagógico. Y por otro lado, refiere a ella a la necesidad de mantener una actitud clínica. Creemos que sus aportes enriquecen lo que estábamos haciendo referencia nosotros y por eso lo tomamos y lo incluimos en nuestro modelo. Ella dice que esta actitud clínica debe promover en los encuentros un discurso mítico y no real, y que esto es en la medida que nosotros podemos en la entrevista en todos los momentos, generar un lugar analítico, es decir, en donde el psicopedagogo se transforme en un testigo que legaliza la palabra del sujeto, que otorga valor y sentido a las palabras, a las producciones, es decir, al juego, al dibujo, al discurso, que con su escucha permite al paciente organizarse y organizar su discurso, y en ese proceso le permite organizarse y organizar sus propias experiencias. Que un lugar analítico en el que se le otorga un espacio de confianza, en donde el aprendizaje, en donde el aprender sea posible. Un espacio que no califica ni que, por lo tanto, descalifica. Me queda decirles muchas gracias por este espacio. Me hubiese gustado poder estar presente y dialogar con ustedes. No obstante, les dejo mi correo y será hermoso poder tener una conversación a través del chat. Muchas gracias.